a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana, bueno, en vez de publicar un lunes como de normal, voy a publicar un martes. Estuve la semana pasada un poco, bueno, de baja y bueno, pues podía haber grabado ayer, buscar a quién grabar y eso, pero justo daba el caso de que este viernes Jorge Don, nuestro invitado de hoy, está organizando un evento para el viernes. Entonces decidí pues retrasar la grabación y no prepararla para el lunes y emitirla el lunes, sino bueno, dejarla para hoy martes y así poder hablar del evento que está organizando Jorge. Bueno, Jorge, para los que no lo conozcáis, es emprendedor e inversor, es el fundador y el partner de un fondo llamado Demium Capital. Y bueno, pues está montando un nuevo proyecto que se llama Cambiando de Opinión. Entonces, lo primero de todo, Jorge, ¿qué es exactamente lo que hacéis en tu fondo y cómo que eres emprendedor inversor? ¿A qué te dedicas tú, más allá de este nuevo proyecto que estás intentando lanzar? Buenas a todos, gracias Eduardo por invitarme a tu canal. Bueno, yo me dedico a invertir desde hace 11 años, que monté una compañía que se llama Demium, que básicamente pues a día de hoy es un fondo de capital riesgo, donde tenemos una gestora de fondos de inversión y nos dedicamos a gestionar pues principalmente un vehículo de inversión de 35 millones de euros, donde gestionamos dinero de inversores y lo metemos en startups, en compañías en fase muy incipiente en la que bueno, pues los emprendedores típicamente llegan a nosotros con un proyecto que puede estar más o menos arrancado, pero que normalmente pues lo que necesita es capital para escalar, típicamente pues un proyecto innovador que usa la tecnología para disrumpir algún sector específico y nosotros pues le invertimos pues a veces solos, a veces junto con otros fondos, pues tickets de entre 100.000 y 500.000 euros para que puedan arrancar su compañía. Al final nosotros somos un conjunto de emprendedores que durante unos años pues hemos ido decidiendo invertir juntos, varios partners, y aparte pues cuando invertimos en las compañías pues típicamente tratamos de involucrarnos a ayudar a los emprendedores si es que podemos de la mejor manera que podamos, que normalmente pues tiene que ver con pues la experiencia que nosotros hemos tenido con emprendedores, los errores que hemos tenido, los fracasos que nos han hecho aprender y tratar de evitarles, si es que a veces en la medida de lo que podamos, pues que los emprendedores en los que invertimos ahora mismo pues cometan esos mismos errores. Para los que no estén familiarizados con el mundo de las startups o del capital riesgo, típicamente en este tipo de inversiones, entre el 90-95% de las compañías que se arrancan en fase muy inicial no acaban viviendo 3 4 5 años después. Hay una tasa de mortalidad altísima, por tanto tienes que diversificar mucho para que nos hagamos una idea. En un fondo como el nuestro, pues nosotros dentro de estos 35 millones de euros, pues invertiremos en total unas 150 compañías durante un periodo de unos 4 años. Pues eso, 35, 40 compañías al año hemos estado invirtiendo. Ahora mismo estamos en una situación macroeconómica un poquito más ajustada por las subidas de los tipos de interés que hacen que el capital se despliegue mucho más lento, hay menos capital disponible en el mercado, por tanto, pues nosotros y todos los fondos estamos de una manera más cauta desplegando el capital, así que en nuestro caso estamos haciendo como unas 15, 20 inversiones al año a día de hoy. Pero bueno, apostando en emprendedores y aprendiendo mucho de ellos, porque cuando trabajas con emprendedores, pues tienes la suerte bueno, de que estás trabajando con gente con mucha ambición y con una visión de cómo quieren cambiar las cosas o el sector en concreto al que se están dirigiendo. ¿Y qué te llevó a decidir dedicarte a esto? Es decir, ¿qué es lo que te llevó un día a decir, ah, pues mira, quiero invertir en otra gente? Pues en mi caso concreto, o sea, lo normal es que la gente llega a invertir después de haber vendido alguna compañía, ¿no? Después de haber tenido éxito como emprendedor. En mi caso concreto, la historia es a la inversa. Es decir, yo venía de fracasar en mi primera compañía. Yo emprendí muy joven, emprendí con 20 años cuando estaba todavía en la universidad. Bueno, pues fue un fracaso que aun teniendo todos los ingredientes de un fracaso, porque me quedé con deudas personales, bueno, había emprendido pues, con dos de mis mejores amigos, por tanto, puse en riesgo incluso relaciones personales, aunque luego han seguido siendo amigos, pero quiero decir que se juntaron varios ingredientes jodidos de lo que es un fracaso, Ujú. incluso ahora con mucha perspectiva, podría decir que me deprimió porque o sea, por el estigma que implica en un país tan poco emprendedor como es España, donde el ser empresario pues no es precisamente
el adalid de todas las cosas y no es la idea bueno, que más se empuja en la sociedad, eh, pues fue más o menos complejo, pero bueno, no fueron unas deudas personales muy grandes. Yo, bueno, fracasé y me quedé con una deuda de 25.000 euros cuando tenía 22 años, pero sí que me supuso pues como, bueno, pues como un máster acelerado en el que aprendes lo que aprenderías en un máster de manera práctica, pero donde la factura te la pasan al final y te dicen, oye, mira, que es que ahora, después de fracasar, pues debes 25.000 euros. Mm. Y yo vivía en casa de mis padres, pues digamos que, y no me podían ayudar mis padres tampoco no tenían una situación económica en la que pudiesen apoyar en ese momento pues en un fracaso. Y bueno, pues salir adelante fue complejo, pero la suerte también es que era muy joven y por tanto pues podía hacer cosas. Y bueno, lo que decidí es volverme a lanzar a emprender, pero pues el momento que monté Demium tenía 23 años, pero lo que quería era, bueno, pues capitalizar todos los aprendizajes que había sacado del fracaso y ayudar a otros emprendedores a que no los cometiesen. Entonces, básicamente, decidí montar Demium inicialmente, era una incubadora de startups, básicamente ayudábamos a los emprendedores en las fases más iniciales, durante los primeros, pues típicamente 6 12 meses de vida de la compañía, que es cuando más riesgo hay y donde se está configurando el equipo emprendedor, la idea de negocio, y donde es más importante que reciban pues, formación, mentoring, asesoramiento. Entonces nosotros les ofrecemos un espacio de trabajo y bueno, pues desde 2013 hasta 2023, que tuvimos el negocio puramente de incubación y bueno, desde 2020, solapándose los dos, hasta ahora que tenemos el negocio de inversión, pues digamos que lo que hemos hecho siempre es ayudar a emprendedores en la fase inicial. Con incubadoras hemos llegado a tener incubadoras en varios países distintos de Europa, en 14 ciudades distintas de Europa, en 8 países diferentes, y hemos estado, bueno, pues eso, creando, invirtiendo hasta en 50 70 compañías al año cuando teníamos las incubadoras y ahora pues con el fondo. Pero vamos, fue un poco fruto de la casualidad y de una serie de coincidencias que durante los años me han llevado a acabar convirtiéndome más en inversor dentro de la actividad del mundo emprendedor, aunque nunca he dejado de montar compañías a las que invertía. Me han salido un par de dudas. La primera es, bueno, antes comentabas la gran mortalidad, ¿no?, de las empresas, lo poco que duran y por eso, por eso tenéis que estar tan diversificados y tal. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿qué es lo que buscáis? Una superestrella entre varias, ¿no? Entonces, 15 20 empresas que tenéis a lo largo de 3 4 años, ¿buscáis la superestrella que os haga que el resto sea rentable o cómo es un poco la búsqueda esa del éxito en tu industria? Es muy buena pregunta. O sea, lo primero que diría es, claro, duran poco las que no funcionan. Es decir, las que funcionan se convierten en compañías que luego se consolidan. Entonces, lo importante es que es verdad que lo que hay es mucha tasa de mortandad de las que no acaban funcionando y además compañías que no acaban funcionando, pero algunas lo podrías anticipar, pero si lo anticipas no las inviertes, lógicamente. O sea, que incluso los inversores que llevan o que llevamos muchos años, seguimos perdiendo una parte muy relevante del capital porque es que es la única forma de hacerlo. Es decir, tú vas a Silicon Valley en Estados Unidos y es exactamente lo mismo. Es decir, los fondos Ujú. saben que van a perder un X% y está previsto así, se lo cuentan así a sus inversores, como es nuestro caso también. Entonces, justo es lo que acabas de decir tú. Buscamos lo que tú has llamado una superestrella, pues bueno, al final lo que buscas, llevándolo a la jerga del mundo del venture capital, pues hablamos de, buscas un fund returner, es decir, una compañía que te retorne el fondo entero. En nuestro caso, pues nosotros tenemos un fondo de 35 millones de euros actualmente, invertimos en 150 compañías, lo que buscamos es que una o dos de las 150 compañías sean la que den los retornos que te devuelvan pues potencialmente el fondo entero y una plusvalía sobre eso, ¿no? Es decir, pues si nosotros típicamente tomamos una participación del 10% en las compañías que invertimos, pues de ese 10% del capital que tenemos, el 90 es de los emprendedores, el 10 es nuestro y luego nos vamos diluyendo ambos, es decir, vamos perdiendo porcentaje, pero también nosotros podemos poner algo más de capital para mantenerlo, pero lo que buscamos es que, bueno, pues si queremos devolver 35 millones de euros a nuestros inversores con una sola compañía, pues con un 10%, si es que tuviésemos un 10% del monto de la venta, pues buscamos crear compañías que puedan valer 350, 500 millones, es decir, que puedan valer varios cientos de millones. Eso es lo que nos permitiría devolver una empresa, Me un recuerda un fondo poco entero. al negocio de, por lo menos como tengo entendido, que funcionan las editoriales, ¿no? Las editoriales de libros que van publicando libros sabiendo que la gran mayoría, bueno, pues no va a tener éxito, pero están buscando ese libro que sí que tiene éxito y que hace que el resto de inversiones haya valido la pena.
No sabía, no tenía tan claro el cómo funcionaba una editorial, pero me Sí, no, inspiras las escuchando. editoriales estiman que el 50, 60, 70% de los libros que compran, de los derechos que compran y publican, pues son libros con los que van a perder dinero y lo que buscan es ese libro, ¿no? Ese 12 reglas para la vida, ese superventas que va a hacer que valga la pena el resto, ¿no? Entonces, pues, Pues justamente así. O sea, es decir, y aparte, no sé si en el mundo editorial es exactamente igual, pero en el mundo de las startups pasa una cosa que es que por la escalabilidad que pueden generar las compañías, es decir, por la capacidad de generar economías a escala, ¿no? Es decir, economías de escala, pero masivas, enormes, ¿no? Es decir, cuando tú desarrollas software, tú desarrollas una pieza de software y esa pieza de software la puedes distribuir N veces, ¿no? Entonces, el coste marginal unitario de producir una unidad más, para, o sea, no, de dar servicio a un cliente más, pues es marginalmente decreciente, ¿no? O sea, es decir, el coste que tienes de servir a un cliente adicional y por tanto se generan las economías de escala muy fuertes, ¿no? Entonces, son compañías que pueden generar, pues bueno, márgenes netos súper altos. Entonces, al final se genera pues una distribución de los retornos power law, ¿no? Es decir, donde los extremos, es decir, donde pues eso, un pequeño porcentaje es el que te va a pagar los retornos, la fiesta de todo un portfolio de compañías. ujú, ujú. ¿Y cuáles son los indicadores de éxito dentro de tu industria? Porque intuyo que no será el porcentaje de empresas que triunfan, sino igual que los retornos que obtienes con las que sí que lo hacen, o qué otros indicadores podrías decir, ah, pues mira, yo lo que miro para ver si mi fondo u otros fondos lo están haciendo bien es esto, es lo otro. Mira, hay dos grandes indicadores cuando tienes un fondo de capital riesgo. A ver, ahora si quieres nos meteremos en eso, pero el negocio de capital riesgo es un negocio regulado, es decir, y altísimamente regulado porque es mundo financiero y gestionas dinero de terceros, ¿no? Ujú. Entonces todos tus resultados tienen que estar auditados y concretamente por un auditor externo, pero aparte también por el regulador. El regulador en nuestro caso es la CNMV, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores, hiper estricta y te puedes imaginar, regulador Estado. Entonces, concretamente, la forma de medir los resultados, por lo que me preguntabas, suele ser, bueno, varias métricas principales, todas ellas pues relacionadas con el múltiplo que tienes sobre las inversiones, y hay dos en concreto que me vienen ahora que son el Total Value Paid In, ¿no? El TVPI, y el Distributed Paid In, ¿no? Que al final es, oye, bueno, un fondo dura muchos años, estamos hablando de que típicamente pues, puede durar unos 10 años, ¿no? Desde que el día que firmas a los inversores que te van a dar su dinero a gestionar, que se lo devuelves todo y ya deja de ser el dinero bajo tu gestión, son 10 años, ¿no? Entonces, los primeros 3 4 años son de un periodo de inversión en el que la gente está, bueno, tú vas llamando el dinero a tus inversores para ponerlo en nuevas compañías y los últimos años son de retorno del dinero a los inversores. En este caso concreto, el TVPI es en cualquier momento el múltiplo de lo que valen tus activos respecto al precio que inicialmente, o sea, respecto al dinero que te pusieron tus inversores. Por tanto, si tienes, digamos, hipotéticamente, si mañana se liquidas el fondo y pues, se pudiese liquidar todo, ¿cuánto valdrían los activos? Por tanto, ¿qué múltiplo estás generando a tus inversores? Si le estás haciendo ganar dinero o perder dinero en cada momento. Y luego el DPI, el Distributed Paid-in, es cuando qué porcentaje de eso ya es líquido y ya les has pagado de vuelta a tus inversores, ¿no? Que ya va sucediendo hacia los años finales del fondo. Entonces, bueno, los fondos se pueden comparar en todo el mundo por estas dos métricas y por tanto comparar cuáles son los cuartiles que hacen que fondos tienen más y mejor rentabilidad y cuáles tienen peor rentabilidad. Entiendo, entiendo, interesante. ¿Qué es lo que buscas cuando inviertes? Es decir, ¿eres tú directamente el que habla con los emprendedores? ¿Cuáles son algunas de las cosas que buscas? Porque intuyo que si eres tú el que habla con los emprendedores, ya habrás desarrollado un olfato por el talento, ¿no? Un olfato por saber lo que funciona, por saber quién tiene ese espíritu emprendedor, ¿no? ¿Qué proxies utilizas, qué heurísticas utilizas para saber reconocer un emprendedor que tiene ganas y que crees que lo vaya a hacer bien? Es muy complejo dar, o sea, dar con una sola clave, pero en general, porque quiero decir, tanto los emprendedores buenos como los malos tienen un brillo en los ojos que a cualquiera le puede confundir con muy similar, ¿no? Porque si te basas solo en Ujú. la ilusión que alguien tiene y parece la determinación que tiene, pues puede confundir, ¿no? Salvo que tengas bastante experiencia. Entonces, otros emprendedores es fácil que, o sea, un emprendedor es fácil que identifique a otro emprendedor, es un emprendedor que ya ha tenido cierto éxito, es fácil que identifique a otro emprendedor. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho en nuestra red de emprendedores en los que ya hemos ido invirtiendo durante los últimos 11 años para que nos ayuden a hacer algunas de las entrevistas del proceso de evaluación de los nuevos emprendedores. O sea, siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado muy bien.
enseguida, si tres, cuatro emprendedores ven que hay algo en un emprendedor. Entonces, en nuestro caso nos basamos en el talento del equipo. Somos totalmente agnósticos en el modelo de negocio, en la idea, en el sector al que se dirigen, y como vamos a una fase totalmente inicial, no nos fijamos tampoco en los números de la compañía, porque típicamente a veces no están ni en mercado, no han empezado a vender. Lo que nos importa es el talento emprendedor y el fit que tienen con la industria a la que se dirigen. Entonces, evaluamos una serie de skills que son transversales, pues en este caso lo que serían soft skills de cualquier emprendedor, pues desde su capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajar en equipo, su resiliencia, su tolerancia a la frustración. Y típicamente esto lo ves con entrevistas y cómo son capaces de desenvolverse. Nosotros, por ejemplo, pues el proceso de inversión, tenemos un comité de inversiones que se reúne todas las semanas, que nos reunimos todas las semanas los viernes. Toda la mañana el viernes estamos viendo compañías para invertir, pues que pasan normalmente una hora y media cada una de las compañías y que viene a un comité en el que normalmente estamos conectados pues 8 o 10 personas, varios de ellos o la mayoría de ellos somos emprendedores que ya hemos emprendido y que al final lo que hacemos es dar bastante caña a un emprendedor para ver cómo reacciona y cuál es bueno, su capacidad de defenderse, porque sabemos que si se va a defender bien en una situación de este tipo, que suele ser muy agradable para el que le gusta, ¿no? Para el que es muy emprendedor, porque le encanta ponerse a prueba y exponerse a preguntas complejas, pero sabemos que si con nosotros, pues digamos que esa fase la supera bien, pues cuando luego en el mercado tenga que hablar con fondos mucho más grandes, va a ser capaz también de enfrentarse a sus comités de inversión y a situaciones del mercado que le exponga mucho. O sea, al final es un proceso competitivo al máximo nivel entre todas las compañías que nos llegan para poder invertir el dinero en los mejores emprendedores que encontramos. Pero dices que es escéptico al tipo de negocio y otras. Totalmente. Es que Sí, eso, bueno, Jorge, me cuesta creerlo, ¿no? O sea, que decir, yo te puedo llegar con cualquier cosa y tú no tienes sí. ninguna línea roja de decir, oye, mira, en esto seguro que no invierto porque sé que esto es un fracaso, sé que esto no va a ningún lado, sé que esto es un timo, nada. Sí, 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 sí. A ver, te cuento. Sí que hay alguna norma, ¿eh? Alguna excepción. Vale, Voy a vale. empezar por las excepciones. No, pero está bien tirada, porque excepción número uno, y aquí hago otro inciso importante. Eh, Aparte de que este sector está profundamente intervenido por el Estado, porque el regulador tiene mucho peso y literalmente te puede dar o quitar la licencia que te permita gestionar o no gestionar un fondo, porque tú gestionas dinero de terceros y entiende Papá Estado que si no te paternaliza, tú perderías todo tu dinero y no podrías nunca aprender y que por tanto por eso pues ellos pueden decir quién es un buen gestor de fondos y quién no, y no el propio mercado. Entonces, aparte de que es un sector profundamente intervenido, hay otra forma en el que está también distorsionado, que es por medio de los actores públicos que entran a invertir dentro de los sectores. Es decir, y en este caso concreto, pues el gobierno de España, el Estado español, como lo quieras llamar, tiene un programa que es el que le ha convertido en el principal inversor de los fondos de capital riesgo en España. Esto te lo quería preguntar después porque es una cosa que una Bueno, vez hablamos sobre tu trabajo, te lo escuché y me sorprendió, nunca lo había escuchado y quería que me lo explicaras esta frase que te había escuchado de cómo que el Estado español es el principal inversor en España. sí, sí, es una historia. Dejémoslo ahí. El caso es que, sí, sí, tal cual. Mira, te cuento. Hay una empresa pública que se llama el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, y entonces el ICO lanzó un programa hace varios años que se llama Fondico. Y Fondico es el fondo de fondos del ICO. Y entonces Fondico, pues básicamente lo que gestiona es el dinero, bueno, que lógicamente que viene de los impuestos, lo que hace es invertirlo en fondos. Entonces busca, en base a unos determinados parámetros, fondos de capital riesgo en todos los estadios, desde la fase más incubación, expansión y luego consolidación para compañías tanto de venture capital como de private equity, que lo que buscan, o sea, lo que hacen es machearte el dinero que consigas privado. Oye, pues mira, si tú consigues 20 millones de euros privados, nosotros te ponemos 20 millones de dinero público. Eh, entonces, lo que han generado es un estándar de tal manera que todos los fondos, todas las gestoras de España tienen que aplicar a Fondico, porque si no, pierdes en la mitad, entre un 30 y un 50%, entre un 20 y un 50% del tamaño de la mayoría de los fondos, todas las gestoras de fondos, pues viene de dinero público. Muchas veces es solo España, que es Fondico, que muchas veces es a nivel regional, por ejemplo, el ICF, que es el Instituto Catalán de Finanzas, el IVF, que es el Instituto Valenciano de Finanzas, todas las comunidades autónomas tienen el suyo, pero también tienes el europeo, que es el European Investment Fund, ¿no? Que es el EIF, ¿no? Que es el Fondo Europeo de Inversiones,
que todavía es más grande, ¿no? Si en España, no me acuerdo el dinero exacto, me suena más o menos, pero que como, pues ponle 2.000 millones de euros o 3.000, o sea, una barbaridad de ese tipo, pero es que en Europa es el principal LP, LP es Limited Partner, que son los inversores que invierten en los fondos, digamos, es el principal de Europa, que no sé si tiene, pero también me lo voy a inventar, pero me quiere sonar como 8.000 millones o 10.000 millones, una locura. Entonces, claro, lo que han hecho es distorsionar mucho la industria. ¿Por qué? Porque ellos te ponen unas reglas de cómo puedes invertir el dinero. Y más allá de los sectores que están excluidos, que era por lo que ha empezado esta pregunta, que ahora te los cuento, es que parte de esas reglas pues tienen que ver, por ejemplo, con qué tamaño de ticket puedes meter en las compañías. Entonces ellos hacen sus convocatorias y te dicen, pueden invertir las empresas entre 250 y 500.000 euros. Yo te digo, hombre, si yo una empresa quiero meter solo 50.000 euros o me gustaría meterle 2 millones de euros porque es excepcionalmente buena, bueno, pues entonces no puedes aplicar a nuestra convocatoria. Ostras, claro, pero es que entonces mis competidores van a tener el doble de dinero que yo para invertir. Es decir, para que te hagas una idea, pues nuestro fondo, por ejemplo, Demium, de los 35 millones de euros, nosotros no somos de los que más dinero público tenemos, es decir, pero eh, tenemos 10 millones de dinero público, es decir, 10 de los 35 son del ICO y el IUF, el Instituto de Crédito Oficial, ¿no? Que es Gobierno de España, y el IUF, que es el Instituto Valenciano de Finanzas, respectivamente, ¿no? 10 de los 35 millones de euros, aproximadamente un poco, o sea, alrededor del 30%, ¿no? Del fondo. Pero claro, que es decir, te pueden dar hasta el 49% del fondo, y es que lo tienen todos. Si no lo hubiésemos cogido, pues nuestro fondo hubiese sido significativamente más pequeño y además se acaba convirtiendo casi como en una especie de sello que muchos inversores te dicen, pero no tienes a fondico, a ver, algo habrás hecho mal, no tendrás la confianza del Estado español, porque no te habrán puesto su dinero, no has ganado una convocatoria pública, por lo tanto, a ver si no vas a ser una buena inversión. Entonces, por lo tanto, a veces también te sirve como, te puede llegar a descalificar para inversores privados, es algo muy kafkiano, ¿no? Porque el proceso de análisis de un fondo del ICO y UF son temas en nuestro caso, del FEI, del Fondo Europeo de Inversiones, etcétera, son temas muy, muy burocráticos. Es decir, que cumplas una serie de protocolos, una serie de cosas que están marcadas centralizadamente, pero que no garantizan para nada que vas a tener buenos retornos. Al revés, yo creo que normalmente no van en la línea contraria, ¿no? Pero son muy, muy restrictivos. Entonces, bueno, es una pena porque eso distorsiona y eso encorseta mucho el funcionamiento de la industria y eso impide que la industria pues, pueda regularse y pueda crecer mucho más aun cuando lo que te digan es que con esto lo que pretenden es incentivar la innovación en España, empujar que haya más emprendedores. Bueno, discrepo. Bueno, muy bien. Luego Jorge, mis inversores, mis inversores públicos lo escucharán y dirán, madre mía, ¿a quién le hemos puesto el dinero aquí? Pero es que yo creo que es la realidad, es decir, es una distorsión total de la industria. sí, sí, pero Y saben mi opinión directamente porque no se lo he ocultado, ¿eh? Es decir, que se la digo en cada reunión porque lo opino así. Jorge, uno de los motivos por los que te he traído hoy, aparte de todo esto que nos cuentas que haces, también estás iniciando un nuevo proyecto, Cambiando de Opinión. ¿Qué es esto de Cambiando de Opinión y qué es lo que vais a hacer este viernes 31 aquí en la UFM? Bueno, lo primero, quiero agradecer mucho a la Universidad Francisco Marroquín por la oportunidad que me han dado de poder utilizar la sede y el espacio del Salón de Actos de la universidad para organizar el evento de lanzamiento de Cambiando de Opinión. Que va además a ser un momento muy especial porque, bueno, ahora explico lo que es Cambiando de Opinión, pero el primer evento presencial que vamos a organizar va a ser un debate que se va a llamar Cambiando de Opinión sobre Javier Milei, en un momento en el que la figura de Javier Milei, pues lógicamente, no solo para todos los libertarios, sino para digamos que la política en habla hispana en general, pero también la política a nivel internacional, porque está traspasando todo tipo de fronteras, pero la figura de Javier Milei se ha convertido en la más relevante a día de hoy en el mundo. Es algo que yo creo que a todos nos explota la cabeza por completo estar viviendo y a mí personalmente te reconozco que me tiene absolutamente obsesionado desde que conocí la figura de Javier Milei hace ya unos cuantos años, 3, 4 años, pero concretamente en los últimos 12 meses, desde mayo del 2023, que me acuerdo porque además es el mes en el que me enteré junto con mi mujer de que íbamos a ser padres de nuestra hija que nació en enero de este año y por tanto me acuerdo que en las primeras noches que ya empezaba a pensando en lo que iba a ser mi paternidad, que mucho me iba a cambiar la vida, pues me pasaban las noches escuchando vídeos de la televisión argentina de todo lo que estaba pasando con Milei previo a las PASO, que eran las elecciones, ¿cómo se llama esto? Las primarias de Argentina y luego las distintas elecciones que hubo con el balotaje y tal, hasta que ganó Milei, ¿no? Y de repente, pues en todos los medios se empieza a oír, sí, por supuesto se oye
ultra extrema derecha, ultraderecha, todo lo tal, pero por otro lado se está viendo palabras que no están en boga de todos, como pues el anarcocapitalista, libertario, etcétera, bueno, o lo que es el Estado realmente y lo que son los impuestos. Entonces, bueno, estoy muy contento porque vamos a organizar un evento cambiando de opinión sobre Javier Milei, en el que distintas posturas, distintas posiciones, algunas a favor y otras en contra de Javier Milei, van a hablar sobre la figura y van a debatir. En este caso, tenemos además la suerte de que bueno, va a venir un profesor muy relevante de la universidad, ¿no? De la Francisco Marroquín, que es Juan Ramón Rayo, y de eso la conoce por todos, y además que yo creo que fue, no sé si el primero que entrevistaste en el canal o de los primeros. El primero, primero. El primero, pues bueno, yo tengo la suerte como tú de que, bueno, pues con el primer evento que vamos a organizar en Cambiando de Opinión presencial y de los primeros vídeos que publicaremos a partir de las próximas semanas, pues va a participar Juan Ramón. Aparte de Rayo, participará también Eduardo Garzón, con quien Rayo típicamente tiene bastantes encuentros, enfrentamientos por redes sociales o los que le vemos en otros debates que han participado y con posturas totalmente enfrentadas sobre Javier Milei por la ideología que cada uno tiene, ¿no? Pero luego hay una tercera persona que, teniendo la ideología libertaria, pues yo quería también, que es Juan Pina, pues traer una posición enfrentada o en contra de la figura de Javier Milei. Es decir, hay libertarios también que, aun cuando muchos de nosotros pues consideramos que dentro de la batalla cultural Milei está poniendo las ideas de la libertad encima de la mesa y en el discurso político, pero también hay muchos libertarios que piensan que bueno, esto es negativo para el movimiento, es una persona bueno, con una personalidad extremadamente excéntrica y que por tanto pues y con unas alianzas internacionales, en este caso pues con la política nacional nuestra, con Vox, muy fuertes, que están perjudicando al movimiento libertario y por tanto pues también se va a exponer esa postura en contra de Javier Milei y con un coloquio previo al debate de estas tres personas en el que hablaremos también del comportamiento de Milei. Hay mucha gente que le tilda de loco y por tanto hemos decidido traer no solo a personas del mundo de la economía y de la política, sino que va a venir también un psicoanalista argentino que va a hacer pues bueno, un análisis de su comportamiento y de cuál puede ser la razón, el patrón de por qué actúa de esta manera y si realmente es un riesgo para Argentina. Porque quiero decir, oye, si fuese un absoluto loco que se puede cargar todo, pues también es algo que quizás la opinión pública le puede interesar. O sea que, bueno, aprovecharemos para presentar Cambiando Opinión como canal y plataforma y como primeros debates presenciales que organizaremos y tenemos la ocasión de este coloquio y este debate pues con Juan Ramón Rayo, con Eduardo Garzón y con Juan Pina, que creo que va a ser muy interesante y en el que además el público va a poder también participar haciendo preguntas. Muy bien, genial. Espero que la gente se anime. Yo ahí estaré, pero además, cambiando de opinión, va a ser más que esto, ¿no? No va a ser más que un evento presencial o que algún evento que otro presencial, ¿no? Es una idea Sí, que tienes tú de un programa, un podcast, algo con cierta continuidad, ¿verdad? justo, esto no empieza y termina aquí, todo lo contrario, esto empieza aquí y veremos qué vida tiene, porque lo importante cuando cualquier emprendedor arranca un proyecto, y en este caso me ha tocado a mí volver al lado emprendedor, aunque normalmente estoy en el lado inversor desde hace, como digo, más de 10 años, pues no saben, o sea, tiene una visión de lo que le gustaría que llegase a ser, que realmente es muy difuminada y por tanto no tengo ni idea de lo que acaban haciendo cambiando de opinión. Lo que tengo claro es lo que pretendo conseguir. Y es generar pensamiento crítico en la sociedad, es decir, que las personas se salgan de los discursos políticos y que construyan sus propias ideas, sus propios pensamientos en todos los temas en los que tenga que opinar en la vida pública. Y mientras que nos olviden a ellos, pues que tenga que decir con su voto en la vida pública. Entonces, básicamente, como tú has dicho, es un programa, es un podcast, video podcast, ¿no? O sea, es decir, que publicaremos en las plataformas principales, pues desde YouTube, pues en Spotify y en todas las otras, que la idea es que semanalmente entrevistemos a líderes referentes de pues tanto del mundo emprendedor e inversor, que es de donde yo vengo, como también del mundo académico, intelectual, pues también a científicos, pues como decía antes, a psicólogos, psicoanalistas, es decir, personas que vengan a hablar de temas muy diferentes y que a mí por lo menos me ocupan mucho espacio en la cabeza y que me importan mucho y que son creo que temas muy críticos en la sociedad. Y bueno, por medio de entrevistas en formato largo que permita tener la extensión suficiente siempre en persona de poder profundizar en la forma de ver, y pensar, de ver el mundo y de pensar de la persona que entrevistemos,
pues la idea es que podamos traer contenido. Entonces, bueno, parte del contenido va a venir de los debates, como el debate está de este viernes 31 de mayo en la UFM sobre Javier Milei, pero también otro contenido pues tendrá que ver bueno, con temáticas muy variadas a través de estas entrevistas que publicaremos cada semana y que bueno, que de hecho ya hemos empezado a grabar, tenemos mucho contenido que compartir y que esperamos a partir de las próximas semanas empezamos a publicar. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder asistir al evento del viernes? Mira, apuntarse en Eventbrite hemos colgado un evento cambiando de opinión sobre Javier Milei, para los que usen así un link corto, ¿no? Bit.ly, pues bit.ly, ly/debate Milei. Y bueno, pues en general también en mis redes sociales, ¿no? Si buscan Jorge Dobón o en LinkedIn cambiando de opinión o en Twitter también cambiando de opinión, pues puede ver la información sobre el evento. Es un evento de pago, pero que las entradas son bastante asequibles, son como 15, 20 euros, entre 15 y 25 euros las entradas. Bueno, la verdad es que están vendiendo bastante bien y queremos que haya bastante expectación. O sea, que yo lo que les animaría es bueno, que la comprasen y que participasen. Además, hay pues un descuento tanto para los que están a favor de mi ley como para los que no, que pueden usar cualquier persona para tener un 20% de descuento que hemos hecho. Pues en el caso de los que quieren apoyar a mi ley, pues vivan la libertad, carajo, y los que son detractores de mi ley, pues mi ley tirano. Con cualquiera de las dos, ¿No? si piensas que mi ley va a tener la libertad o que es un tirano, pues puede tener un descuento para poder comprar su entrada. Muy bien. Luego del evento dirás qué descuentos he Eh, utilizado. Ok. Esa es muy buena porque de hecho estaba pensando anoche que voy a publicar una encuesta hoy, si puedo, para ver, puedo probar con los dos descuentos y irte contando cuál hay más. A ver, yo creo que está muy sesgado el mundo libertario, me lo decía Juan Pina, me decía, ¿cómo me dijo? Los libertarios están, y lo va a compartir este viernes, están absolutamente abducidos por Javier Milei. Entonces, bueno, pues esta idea que tiene Juan Pina y que sé que tienen algunos libertarios en Argentina también, bueno, que están abducidos, pues veremos si se traslada así también y que hay mucha más gente que apoya a Javier Milei que sea detractor, porque yo también tengo mis dudas, pero vamos a verlo el viernes. Ujú, ujú. Sí, lo de Juan Pina, pues estar interesante. Para quien no lo sepa, Universidad Francisco Marroquín, calle Arturo Soria, 245. Jorge, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. La primera es si nos puedes recomendar 5 libros. 5 libros, pues bueno, que te hayan ayudado a llegar a donde estés, a cambiar de opinión en algunas cosas, a ser mejor inversor, a ser mejor emprendedor, a lo que sea. 5 libros. 5 libros. Quedar con 5 libros es muy difícil siempre, pero voy a intentar hacer un recorrido de algunos libros que me han ayudado en mi vida. Voy a empezar por uno que me leí el año pasado y que sé que es para cualquiera que se quiera iniciar o para cuando quieras iniciar a leer las ideas de la libertad, me parece el primer mejor libro que leerse, que es el de Economía en una lección, que yo no lo había leído antes, pero que te ayuda a estructurar conceptos muy sencillos que explicar a veces al gran público. Y el típico libro que a veces te frustras mucho que tengas un familiar que no es capaz de entender cómo funciona la economía y por tanto pues a lo mejor tiene opiniones políticas sabes que son incompatibles con, no sé, con que funcione en la sociedad, pues es un muy buen libro que regalar. O sea, yo lo regalo literalmente cada semana 2, 3, 4 veces porque no dejo de comprarlo porque me ha ayudado tanto que es un libro que siempre tengo un montoncito para regalar a cualquier persona porque me parece muy interesante. Ese es uno, sin duda. Y otro que me ayudó a ser emprendedor. Estoy hablando de libros muy básicos, porque para mí a veces los libros básicos son más importantes de recomendar que los libros hiper complejos, ¿no? Entonces, para mí hay uno que para el que quiera pensar en el mundo del emprendedor, para el que se quiera desadoctrinar respecto bueno, a nuestra propia naturaleza emprendedora, que en el colegio pues no se potencia, y pensar de una manera inteligente respecto a las inversiones, hay un libro que es Padre Rico, Padre Pobre, que yo le recomiendo a cualquier persona que no tenga el mindset adecuado con el mundo, con respecto al dinero, a cómo ganar dinero, a la importancia que tiene ganar dinero y tener una independencia financiera y la capacidad de generar ingresos pasivos que no dependan de tu trabajo, de tus horas de trabajo, sino poner el dinero a funcionar, el capital a funcionar. A mí me ayudó muchísimo, me lo di muy joven, con menos de 20 años, y gracias a eso en parte también soy emprendedor. Hay un libro que me leí en un viaje que hice en Indonesia, que fue bastante de autodescubrimiento y así, justo antes de conocer a mi mujer, que me ayudó muchísimo,
y de 100 toda la familia me refiero, que se llama Siddhartha, el de Hermann Hesse, que a lo mejor mucha gente lo conoce. Para mí es un libro súper recomendable, muy introspectivo, y que me parece una pasada a nivel espiritual y de sentido de la vida y todo. Recomiendo mucho Siddhartha. Y luego dos libros que me recomendó Bastos en el máster que estudio pues con Francisco Marroquín y con Espérides, el que antes se llamaba OMMA, que es el máster que estoy yo estudiando, que es, bueno, quería hablar de, a mí me importa mucho el derecho de secesión que tenemos que tener las personas respecto a los países. Soy muy contrario a la idea del Estado fundacional, que tengan que existir estados que no sean agrupaciones, comunidades políticas voluntarias. Y hay dos libros que me recomiendo que me han ayudado mucho a estructurar ese pensamiento, que uno de ellos es El colapso de las naciones, de Leopold Kohr, que básicamente introduce el concepto de Small is Beautiful, ¿no? Del porqué de la descentralización radical. Es un libro que me ayuda mucho a pensar en la descentralización radical de una manera con muchos argumentos y muy estructurado, que me ha hecho pensar mucho, me lo leí hace unos meses. Y luego el otro, El verdadero Lincoln, que me ha cambiado la forma de ver a Lincoln, que yo no, pues la tenía, pues bueno, pensaba que era, vamos, poco más o menos que un libertador del mundo y un adalid de la paz y de los derechos de la raza negra. Y la realidad es que, bueno, pues cuando lees luego toda la historia te das cuenta de que es un político bastante maquiavélico y que lo único que le interesa es el poder por el poder y por el poder. Y bueno, es un libro muy interesante también, que lógicamente, pues dentro de muchas otras lecturas que hay que tener para una persona en un tema tan complejo. Luego, Jorge, la segunda pregunta que siempre hago es, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? De la historia es que, que aunque haya muerto, No, ¿no? viva o muerta, con cualquier persona. Viva o muerta, sí. A ver, o sea, te diría que escotado, 100%. Me parte el corazón pensar que yo llegué al mundo liberal de las ideas de la libertad por escotado, o sea, bueno, por Rayo, lógicamente, pero quiero decir que empecé a leer más por escotado y no había leído libros apenas, y me dio mucha pena porque cuando, o sea, bueno, es que le conocí cuando, o sea, empecé a escuchar sus vídeos y a leer sus libros cuando justo acaba de morir. Y entonces, pues siempre me da mucha pena el no haber tenido ocasión, porque la gente que me cuenta cómo era y que la ha podido conocer, pues me hubiese encantado tener conversaciones profundas con él. Muy bien, muy bien. Pues nada, Jorge, si la gente quiere saber más de ti, leerte, escucharte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues el que me quiera escribir en jorge@cambiandodeopinión.com, directamente me puede poner un mail para proponerme cualquier tema o charlar. Y en redes sociales, mis redes sociales en Twitter suelo estar activo pues Jorge Don, así que ahí me puede encontrar. Y el que Perfecto, tenga una compañía para invertir y quiera que le invirtamos, pues bueno, demium.com es la página de nuestro fondo y a partir de ahí lo evaluamos rápido. perfecto, Jorge. Pues nada, muchas gracias, espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias, Eduardo, lo disfruto mucho.